Dicen que una madre haría cualquier cosa por su hijo. Y yo solía creerlo con todo el corazón. Una madre cuida, protege, enseña. Una madre te da el mundo, o al menos te hace creer que no necesitas nada más que ella. A mí me cuidó, me alimentó, me mantuvo con vida. Durante 18 años. 18 años que pasé encerrada en un sótano. Ella decía que allá afuera había peligro. Que yo era especial. Frágil. Que el mundo no entendería. Que me haría daño. Y yo le creí. Porque cuando alguien te ama así, tan intensamente, tan ciegamente, ¿cómo podés no creerle? Pero ahora entiendo que no todo lo que se llama amor, lo es. Y que a veces, el encierro no empieza con barrotes, sino con caricias. Soy Sara. Y esta es mi historia, de cómo pasé 18 años encerrada en el sótano. Desde que tengo memoria, viví en ese lugar. Un cuarto pequeño, húmedo, con paredes grises y una única lámpara colgando del techo. Mi madre lo llamaba nuestro pequeño refugio. Decía que allá afuera no era seguro. Y yo le creía, porque ¿cómo podés dudar de la única persona que te ama? De chica no me parecía extraño. Ese sótano era todo mi mundo. Tenía una cama, una estantería con libros viejos, una caja con juguetes, y una radio que solo ella encendía. Jugábamos a las escondidas, leíamos cuentos, cocinábamos en una pequeña hornalla eléctrica. A veces me peinaba mientras me cantaba, o hacíamos dibujos con lápices de colores que traía de arriba. A los 5 años, le pregunté si alguna vez podía salir, aunque fuera para ver el cielo. Me abrazó fuerte y me dijo: allá afuera hay gente muy mala, Sara. Y yo no voy a dejar que te lastimen. Este es tu hogar, tu protección. Y yo soy lo único que necesitas. Después me besó la frente y se fue a buscar la cena. A los 8, me contó que había una enfermedad muy contagiosa, que todos debían permanecer encerrados. El mundo está enfermo, hijita. Salir es peligroso. Nadie está a salvo allá afuera. Yo asentí, como siempre. ¿Qué otra opción tenía? A los 12, me dijo que la enfermedad había traído una guerra. Que las calles eran ruinas, y que afuera solo había fuego y muerte. Te prometí que nada ni nadie te quitaría de mi lado. Y lo voy a cumplir. Esa frase. Yo soy lo único que necesitas. La repetía casi como una oración. Como si la protegiera a ella, más que a mí. Y en ese momento todavía no lo sabía, pero esa frase era una jaula. Una con palabras suaves, pero barrotes igual de fuertes. Nuestra rutina era siempre la misma. Despertar, lavarme en un pequeño balde con agua que ella traía, comer la comida que ella traía. También leía mucho, sobre todo acerca de grandes historias. Tenía muchos libros viejos. Muchos días hacíamos cosas especiales, divertidas. A veces organizábamos pequeñas fiestas solo entre las dos. Poníamos música en una vieja radio, nos disfrazábamos con ropa vieja y bailábamos como si no existiera el mundo afuera. También hacíamos karaokes, noches de películas en una pantalla diminuta, incluso celebrábamos cumpleaños inventados. Éramos solo ella y yo. Siempre. Solo nosotras dos. A la noche, antes de dormir, me contaba historias. Historias mágicas, tristes, tenebrosas. De ciudades lejanas, de océanos infinitos, de personas que yo jamás conocería. Y durante años, esa fue mi única ventana al mundo. Pero ahora, ya no estoy segura de si esas historias eran reales. O si también formaban parte de la mentira. Lo único que sé con certeza es que nunca vi el cielo. Nunca sentí el viento. Nunca hablé con nadie más que con ella. Y por mucho tiempo, creí que eso era normal.
Ustedes pensarán que estoy loca, que es imposible crecer así y no darse cuenta. Pero cuando tu mundo es una caja, no sabes que estás encerrada. Y cuando esa caja te la da la persona que más te ama, ¿cómo podrías dudar? Toda mi vida fue así. El sótano, las luces tenues, la voz de mi madre llenándolo todo. Ella me decía qué pensar, qué leer, qué temer. Y yo le creía. Nunca me faltó comida. Nunca me faltaron juegos, ni cuentos, ni atención. Me cuidaba, me escuchaba, me abrazaba cuando lloraba. Decía que afuera solo había oscuridad. Y que en cambio, conmigo, yo tenía todo lo que necesitaba. Vos no necesitas nada más que a mí, Sara. Acá, en nuestro pequeño refugio, vas a ser feliz para siempre. Y yo le creía. Porque ¿cómo cuestionas algo que es todo lo que conoces? ¿Cómo sabes que falta algo, si nunca lo tuviste? Mi vida tenía una lógica. Retorcida, sí. Pero lógica al fin. Y durante 18 años. No lo dudé ni un segundo. Hasta que, un día, no vino. Fue como si el mundo se hubiera detenido. Me desperté como siempre, esperé su voz del otro lado de la puerta. Pero no llegó. Pensé que estaba ocupada, que algo la había retenido arriba. Pasó 1 hora. Luego 2. Luego 6. Grité. Golpeé la puerta. Lloré. Y nada. La comida que me dejaba cada mañana no estaba. La luz tenue seguía encendida, pero el silencio. El silencio era insoportable. Era como si el sótano se hubiera tragado el sonido. Esa noche dormí sola, con el estómago vacío y el pecho apretado. Intenté repetir en mi cabeza sus palabras como un rezo. No necesitas nada más que a mí. En nuestro pequeño refugio vas a ser feliz. Pero ahora, ella no estaba. Y por primera vez en mi vida, algo dentro mío se quebró. Esa fue la peor noche de mi vida. No sé cuánto tiempo pasó antes de que el miedo me ahogara por completo. La primera hora me la pasé en estado de shock. Pero después, a medida que pasaba el tiempo, un pensamiento comenzó a repetirse como un eco en mi cabeza, un miedo que nunca había sentido. ¿Qué pasaba si ese horror que mamá me decía que había allá afuera había alcanzado a ella? ¿Qué si ahora estaba muerta? Lo único que conocía era su voz, su protección. El único mundo que existía era el de ese sótano, donde todo tenía sentido. Pero ahora estaba sola. ¿Y si no volvía nunca más? ¿Qué haría yo sin ella? No pude dejar de llorar. Rogué, lloré, grité su nombre, golpeé la puerta. Pero todo era un vacío sordo, un hueco que se tragaba mis palabras. Me acurruqué en mi cama, esperando que al día siguiente todo volviera a la normalidad. Que fuera un mal sueño. Que la luz de la mañana trajera respuestas. Que me dijera que todo era parte de la rutina, que solo había sido un malentendido. Pero las horas pasaron lentas, como si el tiempo estuviera arrastrándome a un lugar oscuro del que no podía salir. Al día siguiente, mamá no volvió. El segundo día, la angustia y el miedo se le sumaron a un nuevo problema, el hambre. El estómago vacío me atormentaba. No tenía forma de saber qué estaba pasando. No tenía comida. Nunca tenía comida a mi alcance, siempre era ella quien la traía y me la dejaba preparada. Pero ahora no había nada. Nada más que el silencio y esa incertidumbre desgarradora. Estaba aterrada, pero ahora también desesperada. ¿Qué hacía? Salía al mundo exterior, ese mundo del que mamá me hablaba como si fuera un lugar lleno de guerras, enfermedades y peligro.
o me quedaba a esperar que ella regresara, aunque ya comenzaba a dudar si alguna vez lo haría? La primera noche, no pude dormir por miedo. Pero la segunda noche fue aún peor. Todo se desdibujaba, el hambre me nublaba la mente. Me temblaban las manos. La angustia de no saber qué hacer me sumió en una especie de parálisis. Y entonces, llegó el tercer día. Y con él, la sensación de que ya no podía seguir esperando. El hambre ya no era solo un dolor, era una agonía. Desde que desperté, mis manos temblaban, y no podía decidir si era por el miedo o por el vacío en mi estómago. El pánico me consumía, pero la desesperación era más fuerte. Así que, sin pensar más, me armé de toda la valentía que me quedaba. Y me lancé a romper la puerta. Sentía que era la única opción de seguir con vida. Enfrentar cualquier peligro que exista afuera. Nunca había visto esa puerta abierta. Siempre estuvo cerrada, con esa llave que mamá guardaba celosamente. Nunca me permitió ni acercarme a ella. Era una puerta maciza, una barrera entre mí y lo que ella me decía que era el mundo exterior. ¿Qué podía hacer? Miré alrededor, buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar. No tenía herramientas. No tenía nada. Solo lo que había a mi alcance. Vi los juguetes rotos en una esquina del sótano y un par de bloques de madera. Tomé lo que pude, sin saber muy bien si serviría para algo. Golpeé la puerta con ellos una y otra vez. El sonido era sordo. Nada. Mis fuerzas me abandonaban, pero mi desesperación me mantenía firme. Era la única opción. Salir. Desesperada, miré la ropa amontonada en un rincón. Tomé una camisa de algodón y la desgarré. Intenté enrollarla, usarla como una cuerda improvisada, para poder meterla en los espacios entre las tablas de la puerta y hacer palanca. Pasaron horas. Horas en las que mi mente empezó a llenarse de dudas. Pensé que nunca lo lograría. La fatiga, el hambre, el miedo a lo desconocido me hacían querer rendirme. Pero entonces, escuché un crujido. La puerta cedió. Un desgarrón violento, como si algo que había estado sellado por años, finalmente se estuviera rompiendo. La madera de la puerta se quebró, y con el último esfuerzo que me quedaba, empujé. El aire frío del exterior me golpeó la cara, como una bofetada. El polvo que se levantó de la puerta rota me cegó por un momento. Mis ojos comenzaron a acostumbrarse a la luz que apenas llegaba a esa parte del sótano, y entonces, por primera vez en 18 años, vi lo que había tras esa puerta. Mis ojos no podían creer lo que veía. Nunca había sentido tanto miedo. Un torrente de sensaciones y pensamientos caóticos se apoderaban de mí. Dudé. ¿Debería volver a mi pequeño refugio? Sabía que no. Tras 3 días de soledad, sin noticias de mi madre. Sabía que no podía quedarme más ahí. El miedo ya no podía retenerme. La espera era peor que el riesgo. Así que decidí salir. Caminé lentamente por la casa, una pequeña casita de madera que, a pesar de su simplicidad, me había resguardado por tanto tiempo. La luz del día se filtraba a través de las ventanas, bañando las paredes con una claridad que nunca había visto antes. A cada paso, mi respiración se hacía más difícil, el eco de los sonidos de afuera me llegaba como si estuviera soñando. Todo sonaba tan diferente. Tanto ruido que nunca había escuchado antes. Era como si el mundo entero estuviera en movimiento, pero yo solo había conocido el silencio absoluto. Casi arrastrándome, me deslicé en silencio por el pasillo, mi cuerpo rígido, como si cualquier sonido pudiera delatarme. Me acerqué a la ventana de la sala, me asomé cuidadosamente y miré. Ahí estaba. Un hermoso día. Un día normal. La luz del sol entraba sin esfuerzo, y vi a niños jugando, andando en bicicleta, riendo. ¿Qué era esto? ¿Dónde estaba la guerra, el caos,
la miseria, las enfermedades que mi madre me había advertido durante toda mi vida. No entendía nada. Este no era el mundo del que me hablaba mamá. No había guerra, no había destrucción. Solo niños. Niños que hacían lo que yo nunca había podido hacer. Jugar. Respiré profundamente, y decidí dar el paso. Con miedo, con incertidumbre, pero decidí salir. Lo que fuera que me esperara afuera, tenía que enfrentarlo. Mi cuerpo temblaba, pero mis pies avanzaron hacia la puerta. Justo cuando salí al pequeño jardín, vi a un vecino. Me vio, me saludó, y con una sonrisa amable me dijo: Hola. Hola. Me quedé helada. No supe qué responder. No sabía qué creer. Un pitido en mis oídos comenzó a resonar, cada vez más fuerte, más insoportable. ¿Qué era eso? Mis ojos intentaban enfocarse, pero todo se veía borroso. Era como si el mundo que me rodeaba se estuviera desvaneciendo. Vi a los niños, vi a mi vecino, todos me miraban. Mi cuerpo empezó a fallar, las piernas no me respondían. ¿Era el miedo? ¿El shock? ¿El hambre? Era todo tan confuso, tan difuso. El pitido en mis oídos era ensordecedor. El suelo comenzó a temblar bajo mis pies. Sentí que me caía, que el vacío me arrastraba, y cuando quise reaccionar, el mundo se desvaneció por completo. Oscuridad. Desperté en un lugar que no conocía. La luz era suave, cálida. No estaba en el sótano, no estaba en la oscuridad. El primer pensamiento que me cruzó fue que quizás todo había sido un sueño, una pesadilla en la que había quedado atrapada durante 18 años. Pero cuando mi mirada se enfocó en la habitación, entendí que no era un sueño. Era un hospital. La cama en la que estaba tendida tenía sábanas blancas, y una mujer de pelo corto y una bata azul estaba a mi lado, mirándome con ojos preocupados. Me preguntó cómo me sentía y si recordaba mi nombre. Apenas pude responder: Sara. En ese momento, la puerta se abrió. Un hombre entró. Era policía. Se acercó y comenzó a hablar con la enfermera. Luego se volvió hacia mí. Me cansé, exigí saber qué era lo que estaba pasando. ¿Dónde estaba mi madre y qué había pasado con el mundo? El policía me miró y sonrió. Ahí lo supe, al fin iba a conocer la verdad. Al fin iba a conocer mi historia. Después de 18 años, iba a saber qué era lo que estaba pasando en mi vida. Soy el oficial Doyle. He dedicado mi vida a buscarte. Te hemos estado buscando durante 18 años. Tu nombre real no es Sara. Es Emily. Fuiste secuestrada de este mismo hospital. Hace 18 años, una mujer vino a este hospital. Estaba embarazada, pero perdió a su bebé, así que ese mismo día decidió robarse a otro bebé. A ti. La mujer que creías que era tu madre, no lo era. Ella no te parió. Te secuestró. Durante años, intentamos encontrarte. No sabíamos si estabas viva o muerta. Hasta hoy, que al fin te tenemos entre nosotros nuevamente. Y seguro estarás preguntándote qué pasó con ella. Con quien decía ser tu madre. Hace 3 días vino a este hospital, y al hacerse unos chequeos médicos se enteró que estaba embarazada. Pero que este bebé que llevaba dentro, ya estaba muerto. Así que lloró, y decidió volver a hacer lo que hizo hace 18 años. Se escabulló y volvió a robar un bebé recién nacido. Por eso es que ahora, Emily, necesitamos de tu ayuda, para encontrarlo rápidamente. No queremos que otra persona no tenga que volver a sufrir lo que tú sufriste.
No queremos que nadie más vuelva a estar 18 años encerrado en un sótano.